La lluvia golpeaba implacablemente contra el parabrisas de mi camioneta mientras navegaba por los sinuosos caminos de la carretera desierta. La tormenta había surgido de la nada, convirtiendo la noche en una mancha de oscuridad y caos. Con cada relámpago, podía sentir que mi cansancio se hacía más profundo y mis párpados se volvían pesados por el sueño. Desesperada por encontrar un respiro tras el incesante aguacero, escudriñé el horizonte en busca de alguna señal de refugio. Y entonces, como un faro en la oscuridad, lo vi, una parada de descanso abandonada enclavada entre los árboles, sus luces parpadeantes me llamaban como el canto de una sirena. Con un suspiro de alivio, me desvié de la carretera y me detuve en el estacionamiento de grava de la parada de descanso. El aire estaba cargado con el olor a lluvia y descomposición cuando bajé de mi camioneta y me dirigí hacia el refugio del edificio. La parada de descanso parecía desierta, sus antes vibrantes letreros de neón ahora estaban descoloridos y parpadeaban en la tormenta. Haciendo caso omiso de la creciente sensación de inquietud que carcomía los bordes de mi mente, abrí la puerta chirriante y entré. El interior estaba escasamente iluminado y el aire estaba cargado de polvo y telarañas. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver la parada de descanso abandonada, sus mesas y sillas volcadas, sus ventanas destrozadas y tapiadas. Haciendo caso omiso de las señales de advertencia, me dirigí al mostrador y toqué el timbre con la esperanza de encontrar a alguien, cualquiera, que pudiera ofrecerme refugio de la tormenta. Pero no hubo respuesta, solamente el eco hueco de mis propios pasos mientras exploraba el edificio desierto. Mientras caminaba por la parada de descanso, no podía evitar la sensación de que me estaban observando, de que había algo acechando en las sombras, más allá de mi vista. Cada crujido de las tablas del piso, cada susurro del viento, enviaba escalofríos por mi columna, mis sentidos en alerta máxima ante cualquier señal de peligro. Y entonces, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza de encontrar refugio para pasar la noche, me topé con una puerta escondida en la parte trasera del edificio, cuya superficie estaba desgastada y desgastada por el tiempo. Con una sensación de temor, abrí la puerta y entré. La habitación del otro lado estaba completamente oscura, el aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y descomposición. Busqué a tientas mi linterna, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras pasaba el haz de luz por la habitación. Lo que vi me provocó un escalofrío, una hilera de catres decrépitos alineados en las paredes, con los colchones manchados y mohosos por el tiempo. Era como si la habitación hubiera quedado congelada en el tiempo, una reliquia de una época pasada. Mientras exploraba más, me topé con una serie de fotografías antiguas colgadas en las paredes, con sus rostros deformados y distorsionados por la edad. Pero a medida que los estudiaba más de cerca, me di cuenta con creciente horror de que los rostros de las fotografías no eran humanos, eran caricaturas retorcidas y grotescas de la humanidad, con ojos vacíos y sin alma. Con una sensación de temor carcomiendo mis entrañas, supe que me había topado con algo mucho más siniestro de lo que jamás había imaginado. La parada de descanso no estaba abandonada, estaba viva con los ecos de su oscuro pasado, un lugar donde las pesadillas cobraban vida y el terror reinaba. Mientras la tormenta azotaba afuera, los vientos aulladores golpeaban las ventanas de la parada de descanso abandonada, proyectando sombras espeluznantes que bailaban a través de las paredes. El sonido de la lluvia golpeando contra el techo resonó en el edificio vacío, ahogando el frenético latido de mi corazón, mientras el miedo y la incertidumbre se apoderaban de mí como un tornillo. Solo en la oscuridad podía sentir el peso opresivo de la noche, presionándome, asfixiándome con su malévola presencia. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento del exterior, me provocaba escalofríos, como si el aire mismo estuviera lleno de terrores invisibles. Sabía que tenía que encontrar una salida, escapar de las garras de los horrores que acechaban tras estos muros antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras hurgaba en la oscuridad, con las manos temblando de miedo, me di cuenta, con una sensación de hundimiento en el estómago, de que estaba atrapado en una pesadilla de la que no había escapatoria. Haciendo acopio de todo el coraje que me quedaba, regresé a través de los laberínticos pasillos de la parada de descanso, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras buscaba una salida. Pero con cada momento que pasaba, el edificio parecía moverse y cambiar a mi alrededor, sus paredes se cerraban como un tornillo de banco, atrapándome en sus garras.
Justo cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida, me topé con una puerta escondida en la parte trasera del edificio, una puerta que conducía a la libertad. Con una sensación de alivio inundándome, abrí la puerta y salí a la tormenta. La lluvia se llevó los horrores de la noche. Mientras subía a mi camioneta y me alejaba de la parada de descanso abandonada, supe que nunca olvidaría los horrores que había presenciado allí, la sensación de temor y desesperación que se había adherido a mí como una sombra. Pero mientras viviera, nunca volvería a ese lugar maldito, atormentado por el conocimiento de lo que se escondía tras sus muros. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El motor de mi camioneta rugió mientras avanzaba por el desolado tramo de la carretera. El zumbido rítmico de la carretera me arrulló en un estado de trance. Ya era más de medianoche y la oscuridad del exterior parecía tragarse el mundo entero. La única iluminación provenía del pálido resplandor de mis faros. Al doblar una curva en la carretera, vi una figura parada al costado de la carretera, un autoestopista, con el pulgar extendido pidiendo en silencio que lo llevara. Normalmente, no me detendría para ver a extraños en el camino, pero algo en este autoestopista parecía diferente, algo que tiraba de los bordes de mi conciencia y me instaba a detenerme. Con una sensación de temor, reduje la velocidad de mi camioneta hasta detenerla y bajé la ventanilla. El autoestopista se acercó, con el rostro oscurecido por la oscuridad y los rasgos envueltos en sombras. ¿Necesito un aventón?, grité, mi voz sonaba hueca en la quietud de la noche. El autoestopista sintió, sus movimientos eran lentos y deliberados. Sin decir una palabra, subieron a la cabina de mi camioneta y se acomodaron en el asiento del pasajero a mi lado. Su presencia arrojó una sombra sobre el interior de la cabina. Mientras conducíamos en silencio, miré furtivamente al autoestopista por el rabillo del ojo, tratando de discernir algo, cualquier cosa, sobre ellos. Pero su rostro permaneció oculto en la oscuridad, sus rasgos imposibles de distinguir. A medida que los kilómetros avanzaban, el comportamiento del autoestopista se hacía cada vez más errático. Murmuraban para sí mismos en voz baja, sus palabras eran ininteligibles e inconexas. A veces, se reían maniáticamente y su risa me provocaba escalofríos. Con cada momento que pasaba, sentía una creciente sensación de inquietud en la boca del estómago. Había algo extraño en este autoestopista, algo siniestro acechando bajo la superficie de su fachada aparentemente normal. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más extrañas, el autoestopista se volvió hacia mí con un brillo malvado en los ojos y una voz baja y amenazadora. ¿Quieres saber un secreto?, susurraron, su aliento caliente contra mi oído. Me tensé y mis manos se apretaron alrededor del volante. ¿Qué secreto?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. El autoestopista se acercó más y sus labios rozaron mi oreja mientras hablaba. Este camino, murmuraron, está maldito. Condenado a repetir el mismo bucle sin fin por toda la eternidad. Un escalofrío recorrió mi espalda ante sus palabras, enviando un escalofrío por mi espalda como zarcillos helados de miedo. Los pelos de la nuca se me erizaron, erizándose con una sensación instintiva de peligro que se negaba a ser ignorada. Intenté ignorar sus palabras considerándolas las divagaciones de un loco, pero con cada momento que pasaba, el peso de su advertencia caía sobre mí como un manto sofocante de inevitabilidad. En el tenue resplandor de las luces parpadeantes del techo, sus ojos parecían brillar con una intensidad sobrenatural, taladrando mi alma con una mirada que atravesaba el velo de la realidad misma. Y mientras hablaban, su voz adquirió una resonancia de otro mundo, haciendo eco en la extensión vacía de la gasolinera con una claridad inquietante que hizo que escalofríos recorrieran mi columna. Quería creer que eran simplemente un vagabundo trastornado, perdido en los estragos de la carretera, pero en el fondo no podía quitarme la sensación de que había verdad en lo que decían, que en algún lugar, escondido dentro de sus crípticas advertencias, yacía un núcleo de verdad horrible que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de mi realidad. Mientras conducíamos, las palabras del autoestopista resonaban en mi mente, llenándome de una sensación de temor y presentimiento.
Intenté concentrarme en el camino que tenía delante para ahogar el sonido de sus risas y los susurros que parecían resonar en la oscuridad. Pero por mucho que lo intentara, no podía escapar de la sensación de que estaba atrapada en una especie de pesadilla retorcida, condenada a revivir el mismo ciclo interminable de miedo e incertidumbre. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, doblamos una curva en el camino y nos encontramos cara a cara con una visión que me heló la sangre. Allí, asomando en la distancia, estaba el mismo tramo de carretera por el que habíamos pasado horas antes, la misma curva en el camino, los mismos árboles nudosos bordeando el camino. Pisé el freno, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba hacia adelante con incredulidad. Era como si nos hubieran transportado al pasado, condenados a revivir el mismo tramo de carretera una y otra vez. Con una sensación de pánico creciente, me volví hacia el autoestopista con la voz temblando de miedo. ¿Lo que está sucediendo?, pregunté, mis palabras resonaron en el silencio del taxi. Pero el autoestopista se limitó a sonreír, sus ojos brillaban con locura. «Bienvenidos al bucle sin fin», susurraron, su voz transportada por el viento. Y a medida que la oscuridad nos rodeaba, me di cuenta, con una sensación de hundimiento en el estómago, de que estábamos atrapados en una pesadilla de la que no había escapatoria. El zumbido constante del motor y el golpe rítmico de mis neumáticos contra el asfalto fueron los únicos sonidos que llenaron la cabina de mi camioneta mientras avanzaba a toda velocidad por la carretera vacía. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando un pálido resplandor sobre el desolado paisaje que me rodeaba. Al doblar una curva en la carretera, algo me llamó la atención, un destello de movimiento en mi espejo retrovisor. Miré hacia atrás y me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Allí, a lo lejos, había otro camión, una silueta enorme y amenazadora que parecía materializarse de la nada. Sus faros ardían como faros gemelos en la oscuridad, proyectando largas sombras sobre la carretera mientras avanzaba a toda velocidad detrás de mí. Parpadeé, convencida de que estaba viendo cosas. Pero cuando volví a mirar, el camión todavía estaba allí, ganando terreno a cada momento que pasaba. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que la camioneta me estaba alcanzando y sus faros se acercaban cada vez más en mi espejo retrovisor. Pisé el pedal del acelerador, deseando que mi camión fuera más rápido, pero no importaba qué tan rápido fuera, el otro camión igualaba mi velocidad sin esfuerzo. Miré hacia el asiento del pasajero, donde yacía durmiendo mi fiel compañero, Max, mi leal perro. No se daba cuenta del peligro que acechaba detrás de nosotros y sus suaves ronquidos llenaban el silencio del taxi. Tuve que pensar rápido. No podía correr más rápido que el otro camión, pero tal vez podría ser más astuto que él. Con una oleada de adrenalina, me desvié de la carretera hacia una estrecha carretera lateral, con la esperanza de perder a mi perseguidor en la oscuridad. Pero no importaba en qué dirección girara, el otro camión me seguía, con sus faros brillando como ojos de fuego en la noche. Era como si conociera cada uno de mis movimientos, anticipando cada uno de mis giros con una precisión escalofriante. A medida que pasaban los minutos, sentí que una creciente sensación de temor se apoderaba de mí. ¿Quién o qué conducía ese camión? ¿Y por qué me perseguía con una determinación tan implacable? Me devané el cerebro en busca de respuestas, pero nada tenía sentido. No había ninguna razón para que alguien me persiguiera, ningún motivo para este aterrador juego del gato y el ratón. Con cada milla que pasaba, el otro camión parecía acercarse y sus faros se hacían más grandes en mi espejo retrovisor. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí, una sensación palpable de amenaza que me provocó escalofríos. Miré a Max, que se había despertado de su sueño y ahora me miraba con preocupación en sus ojos. Era como si pudiera sentir el peligro que acechaba afuera, la amenaza inminente que parecía seguirnos donde quiera que fuéramos. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para librarme de nuestro perseguidor. Con una oleada de determinación, llevé mi camioneta al límite, zigzagueando en la oscuridad con imprudente abandono. Pero no importa cuánto lo intenté, no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo conducidos como ovejas al matadero, que cada uno de nuestros movimientos estaba siendo observado y manipulado por una fuerza invisible que acechaba en las sombras.
Con cada momento que pasaba, el aire se hacía más pesado, denso, con una palpable sensación de presentimiento que parecía filtrarse hasta mis huesos. Cada crujido de las tablas del piso, cada parpadeo de movimiento en el rabillo del ojo hacía que mi corazón se acelerara. Mis sentidos se intensificaban hasta el punto del frenesí mientras luchaba por distinguir entre amigos y enemigos en la oscuridad. Y a medida que los minutos se convirtieron en horas, la sensación de ser perseguidos, de ser acechados por alguna presencia malévola, se hizo más fuerte, hasta que sentimos como si no hubiera escapatoria de la red de terror que nos rodeaba. Miré nerviosamente a mis compañeros, sus rostros pálidos y demacrados por el miedo, sus ojos muy abiertos por el terror, cuando ellos también sintieron la siniestra presencia que acechaba más allá del borde de nuestra percepción. Pero incluso frente a un miedo abrumador, seguimos adelante, impulsados por una necesidad desesperada de sobrevivir contra viento y marea. Pero a medida que avanzaba la noche y la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor como un sudario asfixiante, no pude evitar preguntarme, ¿estábamos realmente solos en este lugar desolado? ¿O éramos solamente peones en un juego retorcido jugado por fuerzas más allá de nuestro alcance? ¿Comprensión? Con una sensación de hundimiento en el estómago, me di cuenta de que solamente había una manera de salir de esta pesadilla. Tenía que enfrentar a nuestro perseguidor de frente, enfrentar cualquier horror que nos aguardara en el camino abierto. Reuniendo cada gramo de coraje que me quedaba, pisé el acelerador y me lancé hacia adelante, decidido a enfrentar nuestro destino de frente. Y mientras el otro camión se acercaba, con sus faros brillando como faros gemelos en la oscuridad, me preparé para el aterrador enfrentamiento que nos esperaba. El rugido del motor de mi camioneta llenó el silencio de la desolada carretera mientras avanzaba a toda velocidad por la ruta olvidada. Los árboles crecidos proyectaban largas sombras a lo largo del camino. Eché un vistazo al mapa en el tablero, trazando mi ruta a través de ciudades en ruinas y asentamientos abandonados que no habían visto un alma viviente en años. Había aceptado este trabajo de repartidor como un favor de último momento para un amigo, sin ser consciente de la extraña reputación que rodeaba a la antigua ruta. Pero mientras navegaba por los caminos cubiertos de maleza y la infraestructura en ruinas, una sensación de inquietud se apoderó de mí como un sudario. Las ciudades por las que pasé parecían sacadas de una pesadilla postapocalíptica. Los edificios estaban abandonados y decrépitos, con las ventanas tapiadas y las puertas con barricadas contra los intrusos. Era como si el tiempo se hubiera congelado en estos rincones olvidados del mundo, dejando atrás solamente los ecos de una comunidad que alguna vez fue próspera. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. El aire estaba cargado de una sensación de aprensión que parecía adherirse a mí como una segunda piel. No podía evitar la sensación de que me estaban observando, de que ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos desde las sombras. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más extrañas, las encontré, entidades extrañas y hostiles que parecían materializarse de la nada, con sus formas retorcidas, acechando en la oscuridad, justo más allá del alcance de mis faros. Al principio, los descarté como producto de mi imaginación, trucos de la mente provocados por el cansancio y el espeluznante entorno. Pero a medida que los encuentros se hicieron más frecuentes, no podía negar la realidad de lo que estaba viendo. No se parecían a nada que hubiera conocido antes, criaturas con extremidades alargadas y ojos hundidos, con movimientos entrecortados y antinaturales. Parecían poseer una inteligencia sobrenatural, como si fueran conscientes de mi presencia y estuvieran decididos a impedir que llegara a mi destino a toda costa. Intenté evadirlos, esquivándolos mientras se lanzaban hacia mi camioneta con las manos en forma de garras y mostrando los dientes. Pero no importa cuánto lo intentara, siempre parecían estar un paso por delante. Su incesante persecución me llevaba más y más hacia el corazón de la oscuridad. Con cada milla que pasaba, la sensación de temor que se había apoderado de mí se hacía más potente, una presencia tangible que pesaba mucho en mi pecho. Me sentí como si estuviera al borde de la locura. Mi mente se deshilachaba mientras luchaba por darle sentido a la pesadilla que se desarrollaba a mi alrededor. Y entonces, justo cuando pensé que no podía soportarlo más, lo vi, el tenue resplandor de las luces en el horizonte, la promesa de la civilización llamándome como un faro en la oscuridad.
Con una oleada de alivio, empujé mi camioneta al límite, decidido a llegar a la seguridad del pueblo más cercano y dejar atrás esta pesadilla. Pero a medida que me acercaba a las luces, me di cuenta, con una sensación de hundimiento en el estómago, de que algo andaba terriblemente mal. La ciudad no era el remanso de seguridad que había esperado, estaba tan desierta y decrépita como las que había atravesado antes, con sus calles vacías y sus edificios desmoronándose. Pisé los frenos, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras contemplaba el paisaje desolado ante mí. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Las entidades que me habían estado persiguiendo no intentaban impedirme llegar a mi destino, me estaban llevando directamente al corazón de la oscuridad, a una trampa de la que no había escapatoria. Con una sensación de resignación, apagué el motor y salí de mi camioneta. El aire frío de la noche me envolvió como un sudario. Mientras estaba solo en la oscuridad, rodeado por las ruinas de un mundo olvidado, supe que me había convertido en un alma perdida, más en la ruta olvidada, condenada a vagar por sus caminos embrujados por toda la eternidad. El zumbido rítmico del motor de mi camioneta llenó la cabina mientras navegaba por el desolado tramo de la carretera. El paisaje árido se extendía ante mí como un mar interminable de oscuridad. Con cada milla que pasaba, los imponentes árboles parecían cerrarse a mi alrededor, sus ramas nudosas se extendían como dedos retorcidos buscando algo fuera de mi alcance. Mientras conducía hacia las zonas más remotas del desierto, el familiar crujido de mi radio CB de repente cobró vida, rompiendo el inquietante silencio de la noche. Fruncí el ceño y extendí la mano para ajustar el dial, pero para mi sorpresa, la transmisión no provenía de ninguno de los canales habituales. La voz que chisporroteaba por los altavoces era confusa y distorsionada, sus palabras apenas inteligibles a pesar de la estática. Pero mientras me esforzaba por encontrarle sentido al mensaje, un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo innegablemente de otro mundo en la voz, como si viniera de una dimensión más allá de la nuestra. Miré por la ventana, escudriñando el bosque oscuro en busca de cualquier señal de vida, pero todo lo que vi fue el impenetrable muro de árboles que se extendía en la oscuridad. Con una sensación de inquietud invadiéndome, tomé el micrófono y encendí la radio. Mi voz temblaba mientras respondía a la misteriosa transmisión. «Hola, ¿hay alguien ahí?», grité. Mis palabras resonaron en la extensión vacía de la noche. Por un momento, solo hubo silencio, la estática crepitaba en el aire como el distante retumbar de un trueno. Pero entonces, la voz respondió, sus palabras resonaron a través de los parlantes con una claridad inquietante que me provocó escalofríos. «Te vemos, viajero», susurró, y su voz resonó con una resonancia extraña y de otro mundo. «Has invadido nuestro dominio y ahora debes pagar el precio». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando las palabras se hundieron, una sensación de temor se apoderó de mí como una manta asfixiante. ¿Con quién o con qué me estaba comunicando? ¿Y qué querían de mí? Desesperada por respuestas, seguí interactuando con la misteriosa voz, mis preguntas se volvían más frenéticas con cada momento que pasaba. Pero no importa cuánto lo intenté, no podía quitarme la sensación de que estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más allá de mi comprensión, algo oscuro y malévolo que acechaba justo más allá del borde de la percepción. A medida que avanzaba la noche, las transmisiones se hicieron más frecuentes y la voz se volvió cada vez más insistente mientras me instaba a dar marcha atrás y abandonar mi viaje hacia lo desconocido. Pero a pesar de mi creciente sensación de inquietud, no me atreví a prestar atención a sus advertencias. Era demasiado testaruda y demasiado curiosa para dar marcha atrás ahora. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más extrañas, comencé a notar fenómenos extraños que ocurrían a mi alrededor, fluctuaciones inexplicables en el campo electromagnético, distorsiones extrañas en el tejido de la realidad que parecían desafiar toda lógica y razón. Fue como si hubiera tropezado con una dimensión paralela, un reflejo retorcido de nuestro propio mundo donde las leyes de la naturaleza no prevalecían. Y a medida que profundizaba en el misterio, comencé a darme cuenta de la verdadera naturaleza de la fuerza que ahora me rodeaba. Era antigua, primordial, una entidad malévola que había existido mucho antes del inicio de los tiempos. Y ahora, por algún giro del destino, sin darme cuenta,
lo había desatado sobre el mundo, abriendo una puerta a nuestra realidad que nunca podría cerrarse. Con una sensación de hundimiento en el estómago, me di cuenta de que estaba muy por encima de mi cabeza, que había tropezado con algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. Pero cuando la oscuridad se cerró a mi alrededor, supe que no había vuelta atrás. Estaba atrapado en las garras de fuerzas mucho más poderosas de las que jamás podría esperar comprender. A medida que las transmisiones se volvían más frenéticas y la voz resonaba por los altavoces con una intensidad maníaca, supe que se me estaba acabando el tiempo. Tenía que encontrar una manera de cerrar la puerta, de desterrar a la entidad de regreso a la dimensión de donde vino, antes de que me consumiera a mí y a todo lo que encontraba a su paso. Con una sensación de sombría determinación, llevé mi camioneta al límite, lanzándome a través de la oscuridad con imprudente abandono mientras corría contra el reloj para deshacer el daño que había causado. Y cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la carretera vacía, supe que mi batalla estaba lejos de terminar, que las fuerzas de la oscuridad siempre estarían acechando más allá del borde de la realidad, esperando su oportunidad. Atacar una vez más.